Hola, muy buenos días, mi nombre es Sebastián Balbona y vamos a hablar de aerotermia. La aerotermia, me imagino que todos han escuchado ya hablar de alguna manera de ella. Vamos a explicar algunos conceptos simples, rápidos, para entender un poco de qué va y qué posibilidades nos da el uso de la aerotermia. La aerotermia en sí es un sistema que nos permite extraer calor o frío utilizando la temperatura del aire exterior de la vivienda, mediante un proceso de máquinas de bomba de calor e intercambiando la temperatura con el aire exterior, se consigue poder ofrecer frío o calor dentro de la vivienda. La aerotermia entonces nos permite climatizar una vivienda, poder entregar frío en verano, poder entregar calor en invierno. Pero también nos da otra posibilidad, que es generar agua caliente sanitaria. Ese famoso ACS, agua caliente sanitaria. Entonces podemos generar con aerotermia el agua caliente de una vivienda, ya sea para un fregadero, para el lavavajillas, para lavarnos las manos o tomar una ducha. A día de hoy hay diferentes sistemas. Está el sistema de aerotermia, que nos permite con una única unidad exterior generar climatización y agua caliente sanitaria. También tenemos otra versión que es separar a estos dos sistemas, por un lado lo que sería climatización de la vivienda y por otro lado agua caliente sanitaria. Pro y contra de estos sistemas. En el caso de utilizar un sistema de tener una única unidad exterior que genere climatización y genere agua caliente sanitaria, el pro es que tendremos una única máquina que se encarga de gestionar todo. La contra, desde mi punto de vista, y yo siempre voy a hablar desde mi punto de vista, es que tenemos una única máquina que se encarga de generar todo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en verano estamos generando frío para que nuestra vivienda a través del fan coil nos entregue frío, cuando tenga demanda de agua caliente sanitaria, es decir, nosotros llegamos de trabajar, tomamos una ducha, el tomar una ducha va a disminuir la temperatura de nuestro depósito de agua y seguramente le va a pedir a la bomba de calor de aerotermia que le genere agua caliente para poder volver a recuperar esa temperatura. En ese momento, la bomba de calor va a dejar de generar agua fría para la climatización de la vivienda y va a pasar a generar agua caliente para calentar el depósito de agua caliente sanitaria. ¿Qué implica esto? Que durante un periodo de tiempo, 2 horas, 3, dependiendo de la característica de la máquina y de la instalación, no se va a generar frío, nuevo frío en la vivienda. Y podemos notar esa ausencia de frío, sobre todo en los días de mayor calor en verano. También en invierno va a dejar de producir agua caliente sanitaria, va a dejar de producir agua caliente para climatización y va a comenzar a producir agua caliente para el agua caliente sanitaria. Con lo cual, durante un periodo de tiempo, otra vez estaremos sin contar con calefacción en nuestra vivienda. Esos son los problemas. Las ventajas es que es una única máquina que genera todo. Otro problema que tiene el uso de un sistema como este, de una única unidad exterior, es que utilizan algo que se llama válvula de 3 vías, que es lo que permite, imaginemos que hay una conexión que va a ir a la calefacción y otra conexión que va a ir al agua caliente sanitaria. Si estoy yendo para este lado en calefacción, voy a tener que trabajar en esta línea, pero si tengo que ir en agua caliente sanitaria, voy a tener que ir en esta otra línea. Este cambio de una línea a otra línea lo hace una válvula que se va a mover hacia un lado o hacia otro, va a abrir o cerrar un canal. Y entonces de esa manera el agua va hacia un u otro destino. Esa válvula, estando aquí en Mallorca, hablando de la situación que
a mí me compete como técnico, que es las Islas Baleares, que es donde estoy mayormente y donde se trabaja mayormente, donde estoy trabajando mayormente. Esto implica un problema, porque esa válvula de 3 vías es una válvula motorizada y que al cabo de 1-2 años nos va a dar problemas porque tenemos un agua muy dura en la isla y tenemos que saber que va a haber una formación de cal y que a lo mejor en el paso de verano a invierno no lo notemos porque se generaba más o menos agua caliente, pero en invierno puede ser que eso sí que se note, puede ser que sí empecemos a ver que no se está moviendo la válvula y empecemos a tener problemas, y eso requiere un mantenimiento continuo. A mí personalmente como técnico, y es una opinión totalmente personal, a mí como técnico esa opción no me gusta. No me gusta porque estoy poniendo todos los huevos en una cesta. Estoy diciendo que la climatización de mi casa y el agua caliente de mi casa lo produce una máquina. Independientemente de estos puntos que hemos hablado, de contras que hemos hablado, si la máquina se rompe, porque se romperá al cabo de 7, 5, 10 años, tendré un problema con la máquina, me quedaré en invierno sin agua caliente y sin clima. Entonces sufriré mucho. De la otra manera, si utilizamos un sistema mixto o doble, tendremos una máquina de aerotermia, una bomba de calor que nos generará la climatización de la vivienda, agua fría, agua caliente para entregar en la vivienda, y otra máquina independiente que se encargará de generar el agua caliente sanitaria. Entonces, ventajas de esto: el costo no es mucho más alto, sí que es verdad que es más alto porque estamos usando 2 bombas de aerotermia, pero no muchísimo más alto, y los beneficios son bastantes. En primer lugar, no vamos a tener ese corte, esa ventana que por producir agua caliente sanitaria nos quedamos sin clima en casa, ya sea frío o calor. Vamos a tener siempre, si tenemos la aerotermia encendida para climatizar nuestra vivienda, siempre va a estar climatizando nuestra vivienda porque está dedicada a climatizar la vivienda. Y si en un momento tomamos una ducha, no hay ningún problema porque la bomba de calor del agua caliente sanitaria se pondrá en marcha para generar el agua caliente sin afectar a si estoy entregando frío o calor en la vivienda. ¿Qué diferencia hay entre el agua caliente sanitaria generada por un termo y generada por una aerotermia? El termo consume 3000 vatios, sería como 3 kilovatios. Una aerotermia en máxima producción puede consumir 1.2, una bomba de aerotermia, hablando en producción de agua caliente sanitaria. En el pico máximo podría llegar a consumir 1.2 kilovatios, es decir que tenemos menos consumo de la mitad. También hay que decir que la recuperación del agua caliente sanitaria mediante aerotermia no es a la misma velocidad o al mismo ritmo, vamos a decir, que se podría recuperar en un termo convencional. ¿Por qué? Porque es que no estamos aplicando 3 kilovatios, estamos aplicando 1,20 o 1,20. Entonces, evidentemente, la generación va a ser un poco más lenta, pero vamos a obtener la misma temperatura. Si realmente tenemos el dimensionamiento correcto para el depósito de agua caliente sanitaria, no lo vamos a notar, salvo que en algún momento el depósito esté calculado, por ejemplo, para 4 miembros de una familia y de repente en una ventana de tiempo puntual, en lugar de tener 4 miembros, en casa vinieron visitas y tenemos 6. Evidentemente el sexto a lo mejor se da cuenta que el agua caliente está empezando a venir un poco más fría, pero es puntual, sabemos y es lógico que nos pueda ocurrir esto, y con un termo casi seguro que tenemos lo mismo. Entonces, a día de hoy, muchas veces la gente tiene dudas sobre instalar. No quiero instalar aerotermia para climatización, pero quiero ver la posibilidad de aerotermia para agua caliente sanitaria. Está bien que se mire. Hay que tener en cuenta que la recuperación no es la misma, hay que tener en cuenta el volumen de agua, hay que hacer un dimensionamiento correcto. Esto es la clave de la aerotermia: correcto dimensionamiento. Y una vez que tenemos un dimensionamiento correcto en agua caliente sanitaria, podemos sustituir nuestro termo eléctrico de agua caliente sanitaria por una unidad de aerotermia que va a bajar muchísimo el consumo eléctrico de la vivienda y que el agua se mantiene caliente muy bien.
durante un periodo bastante largo de tiempo. Diría que casi si no usamos el agua caliente tenemos una ventana de unas 24-36 horas que el agua se mantiene. Entonces, energéticamente es muy eficiente. Eso en cuanto al agua caliente sanitaria. En cuanto a la climatización, el proceso es exactamente igual. Utiliza intercambio con el aire para generar agua fría o agua caliente y entregarlo a nuestro sistema de climatización. ¿Qué sistema de climatización podemos usar para aerotermia? Muchos. Podemos usar fan coils, podemos usar suelo radiante, podemos usar suelo refrescante, y hablaremos y pondremos puntos a esto, y podemos usar también radiadores convencionales para entregar calor. Entonces, fan coils trabajan en frío y en calor, pueden entregarme frío y calor. Suelo radiante puede entregarme frío y calor. Radiadores solo me puede entregar calor. ¿Por qué? Porque si le ponemos agua fría a un radiador, va a condensar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo de casa. Cogemos una botella de la nevera, la ponemos encima de la mesa. Al cabo de unos segundos o de un minuto, esa nevera empieza a sudar. Esa botella empieza a sudar por fuera. Ese sudor que se forma es condensación. Hay una diferencia térmica entre la temperatura del aire exterior y el contenido del interior de la botella y por lo tanto la botella suda. ¿Qué pasa si lo hiciéramos en un radiador? Encontraríamos en el radiador, en la parte de abajo del radiador, en el suelo de abajo del radiador, agua. Y si lo tenemos mucho tiempo encendido, pues mucha agua, porque eso va a generar agua sin parar. Entonces, es importante tener claro que si lo que queremos es una vivienda climatizada, es decir, tanto frío como calor, vamos a contar con dos opciones, fan coils o suelo radiante. Suelo radiante se puede hacer, es viable, pero hay que tener cuidado, hay que pensar lo siguiente, otra vez el mismo punto que hablamos recién del radiador. Cuando ponemos agua fría en el suelo radiante, evidentemente, si bajamos mucho la temperatura, el suelo va a condensar. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos va a mojar el suelo. Entonces, es importante primero saber si nuestro suelo podría soportar mojarse. Es importante no tener alfombras en casa, porque si tenemos alfombra y por lo que sea nuestro suelo se moja, se nos va a mojar la alfombra. Es importante tener cuidado con los muebles de madera, porque si nuestro suelo se moja, se nos van a empezar a mojar las patas de nuestros muebles de madera. Una vez no pasa nada, dos veces no pasa nada, pero si es continuo, repetitivo y algo que ocurre con muchísima frecuencia, al final las patas de nuestros muebles se van a dañar. ¿Cómo se puede controlar esto? Bueno, se puede controlar mediante la temperatura. Lo aconsejable sería un salto térmico entre el exterior y el interior de unos 7-8 grados. Generalmente se habla de 7. En Mallorca, hablando de donde estoy trabajando mayormente, el salto térmico lo podemos poner en 8 o 9 para ir cuidados en salud. ¿Por qué? Tenemos mucha humedad. Y esa humedad, si cambia muy rápidamente, produce condensación. Por ejemplo, podemos tener la vivienda controlada y no tener agua en el suelo, pero de repente vienen visitas, se abre la puerta o llega alguien, se abre la puerta, cambia la cantidad de humedad porque hay un aporte de humedad exterior y automáticamente se produce esa condensación. Y esa condensación no hay una manera mágica de pararla, es decir, bueno, basta de generar agua, no. Basta de generar condensación, no podemos. ¿Por qué? Porque el suelo tiene una temperatura y hasta que esa temperatura aumente, esa condensación se va a mantener. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que tener un salto térmico bastante amplio para poder contrarrestar esos posibles frentes, esas posibles diferencias de humedad. Es muy puntual y muy detallado, tiene que ser para poder gestionarlo. Tengo clientes que lo han empleado y están encantados, y están en Mallorca y tienen casas grandes y están encantados con poder usarlo, pero hay que saber que requiere de un control muy bueno. También es verdad que en el suelo no podemos poner que nos entreguen 10 grados, porque el suelo estaría muy frío y nos haría daño en los pies, nos daría mucho frío en los pies cuando caminamos descalzo. Entonces, la temperatura siempre va a ser
20 grados, 23, una cosa así para trabajar, pero hay que tener mucho cuidado con ese salto térmico, hay que medirlo muy bien, controlarlo muy bien. En algunas ocasiones y en según qué viviendas lo que instalamos es un sistema de control de temperatura y humedad en el interior y en el exterior para poder generar ese salto térmico continuamente y siempre que esté balanceado para contemplar esa apertura de ventana, esa apertura de puerta momentánea que nos va a cambiar la humedad de dentro. Hay gente que dice que no se puede hacer. Yo creo que se puede hacer, pero con matices. Y hay que ser consciente de esos matices y ser consciente de esos riesgos y saber gestionar esos puntos. Si eso lo hacemos bien, es un sistema que funciona, no solo en Mallorca, sino en cualquier parte de España y del mundo. Y después el otro sistema es fan coil. El fan coil puede venir en diferentes versiones. Podemos tener un fan coil que es el que seguramente conocéis, que es el que va escondido en un falso techo y nosotros solamente vemos la ranura de impulsión de aire y de retorno de aire. Hay otro fan coil que va puesto en pared, que son muy chulos, que son los que se están empleando ahora para sustituir a los radiadores convencionales. En lugar de trabajar con un radiador convencional, lo sustituimos por algo que ocupa el mismo sitio, que queda en la pared, pero que nos va a generar tanto frío como calor. Son fan coil, no son radiadores, estéticamente son muy parecidos a un radiador, pero no son radiadores, tienen ventiladores por debajo que mueven aire y un display arriba para poder controlarlo. Entonces, esa es otra opción, un fan coil de pared, son muy chulos, son muy elegantes, quedan muy bien incluidos en las paredes, en el caso de que exista ya una instalación de radiadores que quieran ser sustituidos para también generar frío. Se puede sustituir ese antiguo radiador por un radiador nuevo, por un fan coil nuevo, y ese fan coil va a ser capaz de recuperar esa condensación. Por lo tanto, cuando se haga la obra para sustituir un radiador por un fan coil, tenemos que tener en cuenta que esa instalación va a requerir electricidad, porque ahora vamos a tener un ventilador, y va a requerir desagüe porque vamos a tener condensados y esos condensados los tenemos que sacar. Entonces, para sustituir un radiador en una vivienda que está en la pared y poner un fan coil para poder tener un aporte de frío y calor y tener la casa climatizada, evidentemente vamos a tener que hacer una obra de desagüe y electricidad para nuestros fan coils. Hay otro tipo de fan coil que queda puesto en el techo visto y que se ve, que muchas veces lo pueden haber visto en algún restaurante. Los restaurantes suelen tener fan coil que son vistos, son unos fan coil muy grandes. En una vivienda no acaban de quedar del todo bonitos, pero se pueden integrar perfectamente. Y esa también puede ser una solución. Los fan coils van muy bien, entregan un calor muy bueno, un sistema muy práctico, si quedan escondidos en el techo prácticamente no te das cuenta que existen y vas a tener un aporte de frío y calor en toda la vivienda. Se puede sectorizar, se pueden poner fan coils para diferentes ambientes y hacer que se pueda controlar la temperatura de las habitaciones diferentes a las de la sala, o si tenéis hijos y tienen una hija y un hijo, a veces no, mayormente los hombres suelen querer más frío en verano, menos calor en invierno, y las chicas suelen querer más calor en invierno, menos frío en verano. Entonces, hay muchas veces que hay problemas con esto. Si hay una habitación para la niña y una habitación para el niño, ellos podrían controlar sus temperaturas diferentes y a su vez diferente a la sala y diferente a la habitación principal. Entonces, es totalmente gestionable. Para eso, evidentemente, cada habitación necesitaría un fan coil o haría falta un fan coil principal general muy grande que haga la distribución a la vivienda a través de conductos, y esos conductos que tengan sistema de apertura y cierre para que, según la demanda térmica de cada sala o de cada ambiente, se pueda solicitar más, menos frío, menos calor, ¿no es cierto? Entonces, el fan coil es un sistema muy bueno, muy versátil, y que cada vez va tomando más fuerza en las instalaciones de climatización. Entonces, para redondear un poquito, por si a lo mejor he dicho demasiado en este vídeo, la idea de la aerotermia es un sistema que
produce un ahorro energético de consumo eléctrico a través de hacer un intercambio de temperatura con el aire exterior. Aprovechamos la temperatura del aire exterior para generar frío o calor mediante un sistema de bomba de calor. Y eso se entrega a la vivienda o se usa para generar agua caliente sanitaria. Agua caliente sanitaria es el agua del grifo o de la ducha, para que nos entendamos bien y rápido. Y climatización es lo que es el aporte de frío o calor para nuestra vivienda. Hay que tener en cuenta que se pueden usar sistemas de climatización que sean fan coil para frío y calor, que sean suelo radiante, que ya hablamos para frío y calor con los puntos importantes que hay que tener en cuenta para utilizar un suelo refrescante, se llama en el caso de entregar frío, y suelo radiante, ya lo conocen, no requiere demasiada atención, pero el suelo refrescante sí que es importante tener controlada la humedad y el salto de temperatura entre el exterior y el interior. Y luego están los radiadores. Esos serían los 3 sistemas que podemos usar para generar climatización en la vivienda. Para los radiadores, hay muchas veces que preguntan, ¿tengo los radiadores antiguos? ¿Los puedo usar? Sí, lo puedes utilizar. ¿Por qué? Porque a día de hoy la aerotermia ha mejorado muchísimo con respecto al principio y tenemos un sistema que nos permite entregar hasta 75 grados de temperatura con el nuevo gas R290. Entonces ya nos ponemos casi a la misma temperatura que una caldera y podemos usar los radiadores convencionales. También es verdad que hay unos radiadores que se llaman de baja temperatura que permiten trabajar con menor temperatura para irradiar calor en la vivienda. Es verdad que funcionan, van excelentes, son una perfecta opción. Hay que tener en cuenta que se tiene que hacer un correcto dimensionamiento y que a veces, debido a que son de baja temperatura, lógicamente vamos a necesitar más elementos. ¿Qué son los elementos? Seguro que vieron que los radiadores tienen, primero, un cabezal, que es donde tenemos para controlar, y después un montón de módulos verticales que van como líneas hacia abajo. Esos módulos se llaman elementos, y un radiador, dependiendo de la habitación, tiene más o menos elementos. ¿Qué pasa con un radiador de baja temperatura? Que casi duplica los elementos de un radiador convencional. Entonces, si en una sala, por ejemplo, necesito 8 o 10 elementos, en un radiador de baja temperatura pasaría a necesitar 20 elementos. Y a veces, estéticamente, es un problema, porque quedaría un radiador muy grande. Entonces, pensar que los radiadores se pueden usar los que quieran, incluso los antiguos de diseño que ahora están súper de moda, de hierro fundido. Se pueden usar radiadores de lo que quieran, porque a día de hoy la aerotermia ha evolucionado y tenemos el gas R290 que nos permite generar agua caliente a 70-75 grados, casi igual que una caldera. Y está bien que lo aprovechemos. Entonces, radiadores se pueden usar cualquiera, pero solo para calor. Hay que tener en cuenta eso. Radiador, solo calor. Agua caliente sanitaria. Hablamos de que hay 2 sistemas. Un sistema que es para toda la casa, se utiliza la misma bomba, con sus pros y sus contras, y hay otro sistema que se utiliza una bomba de aerotermia, una bomba de calor para climatización y otra bomba de calor diferente de aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria. En mi opinión, si a mí me preguntan, yo siempre prefiero, respetar lo que tenga la vivienda. Si la vivienda tiene, por ejemplo, un suelo radiante, aprovecharlo porque para calor es estupendo. Y si se está haciendo una obra, evidentemente es el momento de poner fan coil para entregar frío en verano. ¿Por qué el fan coil va mejor que el suelo refrescante? Porque el fan coil me va a echar aire frío de arriba y el aire frío baja, el aire caliente sube. Entonces, si yo echo aire frío de un fan coil, va a ir hacia abajo y va a entrar dentro de la ventana que hay de climatización de una vivienda. Si lo echo desde abajo, voy a tener que poner ventiladores para que me muevan el aire y hagan que ese aire frío se mueva y me dé la sensación de frescor. Porque si no, el aire no va a subir a más de, por ejemplo, 20-30 centímetros en un suelo refrescante. En cambio, cuando es suelo radiante, el aire caliente sube. Por eso el suelo radiante lo ponemos a 24 grados, 25 grados, 26 grados y toda la casa se climatiza. Y a veces la planta de arriba
no requiere calefacción. Muchas veces el suelo radiante se pone en la planta baja y la planta de arriba se agrega algún radiador. ¿Por qué? Porque genera tanto calor la planta baja que la primera planta recibe ese calor y aprovechamos ese calor. Entonces, suelo radiante, muy bien. Suelo refrescante, también muy bien. Se puede aprovechar, pero siempre si tenemos la posibilidad de hacer una obra o si estamos reformando, es un excelente momento para poner fan coil. ¿Por qué? Porque el fan coil puede ser un aporte de frío en verano y puede ser un aporte de calor también, porque me puede entregar calor y puede hacer funcionar al mismo tiempo fan coils y suelo radiante, en el caso de tener el suelo radiante. Viene un día muy frío y que a lo mejor a las chicas de la casa le da un poco de frío, aportamos calor sin subir la temperatura del suelo radiante, que luego el suelo radiante tarda mucho en bajarla y a su vez también tarda en subirla y necesitamos el calor ahora porque hoy tocó el día frío. Entonces ponemos el fan coil y automáticamente tenemos ese extra de calor. Creo que es una combinación excelente. A mí es la que más me gusta a nivel de poder ofrecer una solución de clima integral. Fan coil y suelo radiante. Es la pareja perfecta, por decir de alguna manera. Aunque también con radiadores funciona muy bien y es bueno. También solo fan coil funciona muy bien, obtenemos unos resultados súper que generan tanto frío como calor y permiten estar en una vivienda muy aclimatado. Hay que tener en cuenta que cuando usamos fan coil es muy importante el cómo y el dónde se va a hacer el retorno de aire. Hay que tener en cuenta que, para bien o para mal, entiendo que a lo mejor a nivel estético no sea lo más bonito, pero necesitamos rejillas que nos devuelvan el aire. Si nosotros tenemos una vivienda a la que le vamos a dar a poner un aporte de frío o de calor por fan coil, necesitamos tener, si entra aire, estamos obligados a que en algún sitio el aire vuelva a la máquina, porque si no después se producen silbidos por debajo de la puerta, se producen ruidos en algunas partes del techo, empezamos a tener algunos problemas que no entendemos por qué ahora esto silba o por qué ahora se produce esta corriente de aire o por qué cuando la puerta del baño me pega un portazo de vez en cuando me la dejo abierto. Eso puede ser porque está faltando un retorno de aire a la máquina y la máquina tiene que coger el aire de donde sea. ¿Qué pasa? Coge del pasillo y para coger aire de tanta presión que necesita, cierra la puerta del baño o cierra la puerta de una habitación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante la impulsión, evidentemente, para estar seguros que somos capaces de climatizar un ambiente, pero también es importante, aunque no sea lo más bonito del mundo, dónde se colocan y colocar retornos. Los retornos tienen que existir, son necesarios. No hay ninguna manera de poder soltar aire y no cogerlo, ¿vale? Tiene que haber impulsión, tiene que haber retorno. Bueno, creo que hemos hablado un poco de todo. Iremos avanzando poquito a poco. Me encantaría poder escuchar dudas. Yo voy hablando en base a las dudas que suelo encontrar con los clientes con los que trabajo y que realmente se reproducen y siempre suele ser lo mismo. La gente tiene más o menos siempre las mismas dudas y prácticamente es un repetir siempre lo mismo, ¿no? Entonces, como me he encontrado esta problemática, creo que a mí como técnico me ayuda mucho tener un canal dedicado a aerotermia, porque estamos especializándonos en aerotermia, estamos trabajando mucho y muy fuerte con aerotermia, es una tecnología y un sistema de climatización que cada vez va tomando más fuerza y que cada vez empieza a ser más importante tanto en el momento de reformar como de construir nueva vivienda. Entonces, voy a seguir haciendo vídeos, quiero escucharlos, quiero saber dudas, quiero saber qué opinan y quiero poder tener un feedback con vosotros de cómo es su sistema de aerotermia, si tienen algún problema, poder ayudarlos, aunque sea a la distancia, o en el caso de que estén en Mallorca, poder hacer una visita y buscarles soluciones. Pero mi intención desde aquí, con este canal, es despejar dudas sobre este sistema de aerotermia, porque realmente es simple de montar, por decir de alguna manera, no es fácil,
pero es simple, pero tiene mucho truco con el dimensionamiento y con los elementos que forman parte de eso. Iremos hablando de todo, intentaré aportar toda la información que pueda, pero me gustaría mucho escuchar experiencias. Y no solamente de los usuarios finales, también me gustaría escuchar experiencias de técnicos. Mi intención no es solamente el usuario final, que está muy bien y que claro que el instalador que se está iniciando en el mundo o que tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no le queda claro o que no termina de entender, me gustaría también poder ayudarlos. Entonces, aquí estoy. Espero que haya gustado el vídeo, que haya servido para algo. Va a haber más, con más temas, iremos detallando punto a punto, pero quiero escuchar vuestro feedback. Muchas gracias, que tengáis un buen día.